Siempre he pensado que es mucho más doloroso quedarte toda la vida en donde no eres feliz que aventarte el viaje en busca de lo que te hace feliz, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Que hayan ciertos moldes y que no podamos salir de esos moldes. Te imaginarás que les matamos la creatividad a la gente, la innovación. Es por eso que ahorita estamos viviendo tanto problema con la innovación. ¿Qué de importante es para ti la innovación? No, ahorita es la era de los conceptos. Tienes que empezar a crear conceptos que realmente llamen la atención y que curen algunos dolores con toda esta información y esta inteligencia y esta tecnología, ¿no? Quería preguntarte sobre tu experiencia trabajando con Stephen Covey. Para mí fue un verdadero parteaguas, tanto en lo profesional como en lo personal, porque estos hábitos empezaron a ayudarme a cambiar también en mi vida personal, ¿no? ¿Cuál crees que es la fuerza o la potencia de los hábitos? Tú eres en este momento los hábitos que has venido adquiriendo y tú estás en el lugar que tus hábitos te han llevado. ¿Cómo puedo hacer para encontrar lo que me gusta de verdad? Pedro Eloy Rodríguez, no sé cómo quieres que te llamen, Pedro Eloy, Pedro, Eloy, ahora nos cuentas un poco, pero te doy la palabra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Sense Podcast y aquí estamos. Cuéntanos un poco, ¿quién es Pedro Eloy Rodríguez? Gracias, Guillermo. Bueno, la mayoría de la gente me dice Pedro Eloy, los dos nombres completos, algunos también Pedro, así es que cualquiera está bien. Y pues, ¿quién es Pedro Eloy Rodríguez? Pues quizás lo podría definir como un soñador, ¿no? Un soñador constante de estar viendo oportunidades, de estar buscando algunas alternativas de cómo poder llevar mensajes, cómo poder impactar a otras personas también de manera positiva. Soy ingeniero de profesión, soy también esposo, padre, hijo y compañero y prácticamente lo podría definir como un soñador constante. Bonita definición. Y cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿A qué te has dedicado así brevemente? ¿A qué te has dedicado? ¿A qué te dedicas a día de hoy? Bien, pues como te mencioné, soy ingeniero en sistemas, pero la vida me llevó por otro lado, ¿no? Entré a trabajar como ingeniero recién graduado, pero después de un tiempo como que me di cuenta que no era lo mío el estar ahí frente a las computadoras, ¿no? Así es que tomé la decisión de buscar una forma de cómo emprender un negocio para empezar a hacer algo de lo que a mí me gustaba, ¿no? A mí me llamaba la atención el poder hablar con la gente, las relaciones públicas, la venta, el marketing, el servicio al cliente, o sea, todos estos capacitar, o sea, dar cursos. Entonces, bueno, arranqué un negocio y convencí a dos amigos que estaban trabajando conmigo que se salieran para arrancar un negocio. Entonces, te imaginarás a la empresa que perdieron a tres al mismo tiempo, ¿no? Porque los tres nos salimos para arrancar un negocio y yo empecé a definir un poquito cuál era la función de cada uno, ¿no? Uno era el desarrollador, el otro era el que se dedicaba a la parte de los fierros, del el soporte y todo esto, y yo me dedicaba a toda la parte de las ventas, el marketing, la administración, el dar los cursos de computación a los niños, a los adultos, porque soy de las primeras generaciones quizás que salió con este tema de sistemas, ¿no? Cuando iban empezando las computadoras de escritorio y todo esto. Entonces, así empecé. Y así fue como me moví a esta parte de la capacitación y la administración, la venta, el servicio al cliente. Y después, historias de la vida, pero ese emprendimiento, pues hubo conflictos porque entre los tres socios, imagínate que teníamos veintitantos años, que quizás este es un buen consejo, porque a esa edad, pues todo se te hace sencillo, pero también al mismo tiempo todo el mundo trae como ideas distintas, ¿no? Yo quería seguir invirtiendo en el negocio, mis socios querían comprarse carros, viajar, y yo decía, espérame, es momento de seguir invirtiendo para que esto crezca y esté más sólido. Y bueno, teníamos ideas distintas. Tomé la decisión de salirme de ahí. No terminó, digamos, muy bien, nunca se me pagó mi parte y fue como algo que me dolió, ¿no? Que me golpeó en su momento, pero fíjate lo que es la vida, ¿no? Empecé a buscar trabajo y ahí apareció la oportunidad de entrar a trabajar para una empresa que en aquel momento yo no sabía el potencial que tenía, pero entré a trabajar a la empresa de Franklin Covey, ¿no? Esta empresa de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde uno de los dueños era Stephen Covey, este autor reconocido, y bueno, para mí fue un parteaguas, cambió definitivamente mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? El entrar a trabajar ahí. Y de ahí, Guillermo, he venido como avanzando, duré algunos años trabajando ahí, salí para poder seguir con mi emprendimiento, que era lo que yo traía en mente desde siempre. Ahora llevo casi 25 años con mi negocio de emprendimiento, me dedico a dar charlas, a las conferencias, temas relacionados con productividad, con el servicio y experiencia del cliente,
con innovación, con metodología de venta y bueno, tengo algunos otros emprendimientos y algunas otras sociedades con ideas de negocio en donde he invertido. Entonces, ese es Pedro al día de hoy. Poca cosa. Bueno, quería detenerme un poco en ese primer paso que mencionas. Tú estudiaste ingeniería de sistemas, ¿no? Y de repente te das cuenta que no cabes en ese molde, que no es para ti. Te he escuchado hablar también sobre los talentos perdidos, ¿no? Hiciste una charla TEDx sobre los talentos perdidos y creo que puede ser un tema muy interesante para la audiencia porque mucha gente que nos escucha seguramente esté en esta situación, que está estudiando algo, pero que lo está estudiando por no sabe por qué, que no se ve no se ve trabajando de ello. Entonces, ¿cómo te das cuenta que no estás hecho para ser un ingeniero de sistemas y que es otra cosa lo que te mueve? Fíjate que es un buen tema y efectivamente le dediqué una charla TEDx a todo esto porque siempre me ha llamado la atención y porque yo soy un ejemplo real y vivo de haber estudiado algo y de dedicarme a algo completamente diferente porque sabía que no cabía en el molde, ¿no? Entonces no es tan sencillo, Guillermo, aceptar esta realidad y tomar la decisión de, como digo yo, agarrar las maletas y ponerte en la estación para agarrar el tren hacia otra dirección, ¿no? Porque la mayoría de la gente trae expectativas sobre ti y a veces estas expectativas tienen que ver con tu familia, con tus padres, con el apellido que tienes, con el país en donde naciste, con los amigos, con la cultura, con la religión. Hay tantas cosas que nos condicionan que nos cuesta trabajo decir, oye, no, es que yo no quiero y no me apasiona y no disfruto hacer lo que espera mi familia que sea, ¿verdad? Porque incluso yo empiezo esta charla TEDx diciendo, ¿qué crees tú que sería una persona que su padre es doctor, su abuelo es doctor y su bisabuelo fue doctor, ¿verdad? La expectativa sobre él es que sea doctor, ¿no? Y es posible que él quiere ser futbolista, pero trae un peso enorme sobre sus hombros, ¿no? Entonces, creo que la forma más sencilla de darnos cuenta, eso es fácil. Es decir, tú mismo sientes que no estás acomodado en el lugar correcto y que no disfrutas lo que haces. O sea, el darnos cuenta es súper sencillo. Lo que es difícil es tomar la decisión de decir, oye, no estoy aquí bien y necesito replantear un camino o irme por algún otro lado, ¿no? Yo de manera inconsciente lo que hice fue, si nadie me va a dar trabajo, pues yo voy a crear mi propio trabajo. Y es por eso que emprendí, ¿no? Es por eso que decidí arrancar un negocio. Entonces ahí el consejo que les podría pasar, Guillermo, la recomendación sería, si efectivamente sientes que no estás acomodando en donde estás, si no disfrutas lo que haces, pues aviéntate el riesgo de poder caminar para otro lado, empieza a aprender, métete a cursos, checa charlas TEDx, seminarios. Hay tanta información en línea ahora para podernos convertir en expertos en algo que realmente nos gusta, nos apasiona, que no necesitas tener un título profesional. Lo único que necesitas son las ganas para realmente tener el conocimiento. Una vez que lo tienes, es sencillo irle a tocar la puerta a alguien y decir, oye, mira, te puedo ayudar con esto porque he entrenado, he tomado cursos, y entonces así empiezas a caminar sobre una línea que realmente te gusta, o te apasiona o te hace sentir bien, ¿no? Porque siempre he pensado que es mucho más doloroso quedarte toda la vida en donde no eres feliz que aventarte el viaje a explorar y en busca de lo que te hace feliz, ¿no? ¿Cómo se puede combatir con las expectativas que tiene la gente sobre ti? Sobre todo familia, o sea, personas a las que quieres, como la familia. Muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? Porque pensamos que les vamos a hacer daño y por nada del mundo queremos hacer daño a la gente que nos quiere. ¿Cómo se puede combatir contra ello? Sí. Fíjate que de hecho una de las cosas que yo siempre mencionaba era que aunque me había dado cuenta que desde la primera semana que yo no quería estar ahí programando en esta empresa y mira que había encontrado un trabajo en una casa de bolsa, era una gran empresa, me pagaban muy bien pero yo decía, ¿cómo voy a regresar a mi casa a decirle a mis papás que me pagaron toda la carrera profesional que voy a renunciar porque no soy feliz o no estoy a gusto? No, era como difícil esto que acabas de mencionar tú y a veces las expectativas que traen sobre nosotros, sobre todo la familia, es difícil como poder enfrentarlas. Creo que lo más sencillo ahí, Guillermo, es que empezar a capacitarte en lo que sí quieres hacer para empezar a tomar como ese nuevo camino y decirle a tu familia, mira, la carrera, lo que yo hice con mis papás, ¿no? La carrera me ayudó muchísimo a abrir la mente, me ayudó mucho a tener información, pero
creo que para mí es más apasionante emprender un negocio, entonces voy a renunciar para emprender, ¿no? Y quiero explorar a ver qué tal me va, ¿no? Por supuesto, mi papá y mi mamá me decían, pero si tienes un sueldo ya, tienes prestaciones, tienes, ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque la mentalidad de los padres quizás es esto de estudia para entrar a conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, hablarle de emprendimiento a una clase media, pues no están tan acostumbrados, ¿no? Quizás los de clase alta que siempre han emprendido, es más sencillo para los padres escuchar que el hijo quiere emprender, ¿no? Eh, Creo que la mejor forma de poderlos enfrentar es teniendo seguro el plan de hacia dónde vas a ir, ¿no? Y mira que luego en la vida futura me volvió a suceder esto, porque como te conté, el primer emprendimiento se terminó, yo entré a trabajar a Franklin Covey, 6 años después tomé la decisión de renunciar de Franklin Covey para emprender mi negocio y fue otra vez el mismo proceso con mis papás y ahora incluso también pues con mi esposa, ¿no? Porque tenía que decirle a mi esposa que tenía una hija recién nacida y estaba esperando a la segunda hija, pues que había tomado la decisión de renunciar para emprender un negocio. Entonces imagínate el impacto que puede tener esto. Sin embargo, teniendo claro para dónde vas, es mucho más sencillo poderle explicar a la gente qué es lo que te hace feliz, ¿verdad? Una respuesta. Y relacionado también un poco con estas expectativas, yo al menos en mi opinión creo que la sociedad tiene ciertos moldes en los que quiere meter a todas las personas, ¿no? Pues gente que sea lógicamente súper inteligente, que sea muy racional, que se le dé bien las matemáticas, las ciencias, que quepan dentro de un molde que ellos, no sé quién serán ellos, pero que ellos quieren para su sociedad, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Que hayan ciertos moldes y que no podamos salir de esos moldes. Yo creo que ese es uno de los dolores más grandes que tenemos en la sociedad, que la educación está hecha para un molde específico y que toman o dejan a un lado todas las inteligencias múltiples. Hay una gran teoría acerca de estas inteligencias múltiples en donde se dice y se reconoce que cada uno tiene talentos distintos, inteligencias diferentes y que quizás alguien puede ser muy bueno para hacer la parte racional y hacer estos cálculos aritméticos y otra persona es muy bueno y muy hábil hablando, mientras otra es muy bueno bailando, mientras otra tiene un oído espectacular para la música y todo esto también son inteligencias, Guillermo, pero la sociedad, la educación que tenemos actualmente casi en todos los países, podría decir en todos los de Latinoamérica, sí, quizás casi a nivel mundial, es esta parte de tienes que seguir esta línea, tienes que seguir las reglas, si te sales de las reglas, te castigo y además tienes que sacar buena calificación en lo que para mí me representa que es la inteligencia central, ¿no? Que es esta parte del cálculo de hacer. Entonces, pues te imaginarás que les matamos la creatividad a la gente, la innovación. Es por eso que ahorita estamos viviendo tanto problema con la innovación, porque son muy pocas personas las que se salen del molde y deciden arriesgarse, incluso equivocarse, versus las personas que están acostumbradas a que si se salen y se equivocan, los van a castigar o es mal visto por la sociedad o por la gente. Entonces, nadie quiere arriesgarse a emprender algo, a pensar algo nuevo o algo diferente, porque tiene miedo de ser juzgado. Porque eso nos enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñaron que si tú te sales del carril, pues entonces eres castigado, eres juzgado, eres reportado, te mandan con la directora, te mandan un reporte con tus papás diciendo que no seguiste la regla y además, si sacas malas calificaciones en lo que para ellos es lo único que existe como inteligencia, pues entonces no hay nada más, ¿no? Incluso los papás, yo en la charla TEDx digo, si tienes un hijo que es muy bueno dibujando, pero no le ha ido muy bien en matemáticas, tú no lo presumes con la gente, ¿verdad? Tú piensas que te tocó un hijo burrito que dibuja bonito, ¿verdad? Es decir, no es que lo vayas a presumir, tú no vas y le dices, oye, tengo un hijo que dibuja espectacular. No lo hacemos porque seguimos creyendo que solo existe una inteligencia. Qué bueno y qué importante en este tema, porque al final la educación es la base de todo. O sea, una buena educación, un buen sistema educativo es lo que impulsa a un país. Igual es una pregunta un poco ambiciosa, pero ¿qué propuesta pondrías tú sobre la mesa para encontrar una alternativa a un sistema educativo que solo premia un solo molde? Definitivamente, sí hay propuestas distintas, hay incluso algunos inicios que están tomando este tipo de propuestas en donde llega la gente o llegan los niños y se les da alternativas a elegir de hacia dónde quiere ir y la intención es tener como varios modelos de trabajo con distintas disciplinas o distintas inteligencias y poderle dejar al niño hacia dónde quiere ir.
por supuesto, siempre habrá en el día algo de tiempo en donde se le lleve a practicar algunas cosas que también tiene que desarrollar, pero esa es la mejor forma de manera natural e innata encontrar cuáles son los intereses del niño, empezar a crear cosas, empezar a formar cosas, empezar a cantar o bailar, jugar algo de deporte. Es decir, y mucha gente dice, no, es que si hacemos algo como esto, todos los niños van a querer pasársela jugando. Y yo les digo, mete a un niño a jugar 8 horas y te vas a dar cuenta que después de 2 horas de estar jugando fútbol o estar jugando cualquier otra cosa va a decir, ya quiero otra cosa. Es decir, nadie se la pasa todos los días jugando 8 horas, ¿no? O sea, es verdad que le llama la atención una cosa, pero después va a ir a otro módulo en donde puede empezar a construir con Legos, o quizá luego va a ir a otro módulo en donde le puede gustar esta parte de escribir poesía, ¿no? Y entonces estamos practicando el español, estamos practicando las matemáticas, pero desde una forma distinta. Crear algo con Legos es realmente que tu mente vea en tercera dimensión, y esto también es cálculo aritmético, ¿no? Es decir, puedes empezar a estructurar la mente del niño de una forma distinta. Mi propuesta sería por ese lado, ¿no? Empezar a armar módulos en las escuelas en donde los niños puedan sentirse identificados, y claro, tener ciertos módulos en donde todo el mundo tiene que pasar en algún momento del día para que todo el mundo se lleve información que necesitamos, ¿no? Qué bueno. ¿Tú cómo lo practicas en casa con tus hijas? ¿Cómo cultivas esa creatividad, esa inteligencia? Fíjate que siempre yo hablo mucho de validar los talentos, ¿no? Necesitamos validarle los talentos a los niños, porque estamos de acuerdo que una persona que tiene algo, un talento bueno, si tú no le dices, pues entonces no crece, o no le aparece como el deseo de seguirlo desarrollando, ¿no? Entonces, he tenido muchos casos y ejemplos de maestros que le dicen a un alumno, oye, tú eres bueno para poesía, o tú podrías ser un gran filósofo, o tú podrías ser, y el simple hecho de que un maestro, una autoridad reconocida, le diga a un niño que es bueno para algo, tú puedes ser un gran conferencista, por ejemplo, le despierta un interés al niño de una forma impresionante. Eso es validar talentos, ¿no? Entonces es lo que trato de hacer yo también en casa, ¿no? Tengo 2 hijas, y incluso están en cosas totalmente diferentes. Una estudió la carrera de diseño de modas, de licenciatura textil, y es creativa, pinta, diseña, y la otra es ingeniero, ¿no? Es decir, o ingeniera. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda. Para una fue súper sencillo encontrar la validación de su talento y encontrar qué era lo que le apasionaba. Para la otra fue un poco más complejo encontrar la forma. Sin embargo, es esta búsqueda de, oye, ¿qué disfrutas? ¿En qué eres buena? ¿Qué te gusta hacer? Para que ella pudiera encontrar hacia dónde quería irse para estudiar. Entonces, es eso, la forma en que trabajo aquí, y que recomiendo que trabaje con todas las familias y todos los niños, es valídale los talentos. Y cómo, yo por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para encontrar lo que me gusta de verdad? ¿Tienes alguna herramienta? ¿Podrías dar algún consejo? Bien, hay algunos consejos que son como los que más hemos escuchado, ¿no? Hay por ahí un buen libro que se llama El Elemento, que dice que cruza algo, un talento tuyo con una pasión. Cuando cruza, ahí es vivir en el elemento. Y cuando vives en el elemento, lo notas por varias formas, ¿no? Y quizás han escuchado algunas de estas. La primera es esos temas que cuando empiezan a hablarlos, tú en automático te pones alerta y entras en la conversación, y podrías estar hablando de ese tema por horas, ¿no? Son estas charlas de entre amigos que disfrutas, y que de repente tú dices, oye, qué buena se puso la plática del sábado por la noche, ¿no? Pues bueno, porque el tema que abordaron fue un tema que realmente a ti te llama la atención. Cuando estaban hablando de algunas otras cosas y que a ti no te llamaba la atención, para ti no era un día interesante, ¿no? Entonces, esa es una primera forma de darte cuenta, esos temas que apenas los escuchas y que te mueves de un grupo de amigos para irte al otro grupo porque están hablando de un tema que a ti te llama la atención o que te hace sentido, ¿no? Por el otro lado, estas cosas que te la pasas haciendo y que de repente se va el tiempo y tú no te das cuenta que han pasado 2 horas o 3 horas. Esa es una forma también muy sencilla de darte cuenta que estás ejecutando algo que te apasiona, ¿no? Por ejemplo, los emprendedores hablan mucho de esto de, oye, se quedan hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y mucha gente que no es emprendedora a veces juzga, ¿no? Oye, ¿por qué te desvelas tanto y no es bueno trabajar tanto? Y entonces los que hemos emprendido, ¿no?
podemos reconocer que a veces nos dan las 3 de la mañana sin darnos cuenta, porque estamos haciendo y tratando de crear algo que nos apasiona, porque estamos tratando de ver hacia dónde va esto, ¿no? Bueno, en los niños igual lo pueden notar, estas cosas que por largo tiempo están haciendo y que no en 15 minutos no dejan el juguete o dejan la actividad, sino que permanecen por más tiempo en algo. Esa es otra forma que lo puedes hacer. Y quizás la última que podría decirles es, a veces, Guillermo, son talentos que lo que necesitamos es que alguien más nos lo valide para que empiece a nacer en ti el amor o el reconocimiento de este talento, ¿no? O sea, yo te podría decir, yo cuando estaba estudiando nunca pensé que pudiera pararme en un escenario a dar conferencias. Nunca lo pensé, era bastante como cohibido, era más como retraído, aunque me gustaba mucho el ser sociable, era sociable más con mis amigos que con cualquier persona ajena, ¿no? Sin embargo, en algún momento de mi carrera, cuando estaba estudiando, trabajando en Franklin Covey, que se dedicaba a dar capacitación, yo entré en algo que no tenía que ver con dar capacitación, pero hubo un gran consultor, un gran orador que me dijo, Pedro, tú serías un excelente speaker, tú serías un excelente capacitador porque tú tienes la forma de conectar con las personas y tienes esta manera. Y bueno, pues eso, Guillermo, para mí fue un parteaguas, porque a partir de ahí, a lo mejor era algo que yo no reconocía como un talento ni que me apasionaba, pero cuando vi que una autoridad de este tamaño me validó el talento, entonces se convirtió en una forma de querer trabajarlo, desarrollarlo y realmente no quedarle mal a esa persona. Decidí convertirme en un buen orador, en un buen conferencista para, para poder hacerle honor a esa validación del talento. ¿Me sigues? Entonces a veces esa es la tercera forma que encuentro. Cuando alguien te dice que eres bueno en algo, acéptalo, reconócelo y no te boicotees tú solo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no, no es para tanto, ¿no? O sea, nosotros mismos nos minimizamos. No, no, acepta el cumplido y ve cómo lo puedes potenciar. Qué bueno y qué interesante eso de que acabas de decir de las terceras personas, porque a mí, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando alguien me hacía un cumplido, yo automáticamente, sin pensarlo, directamente decía, no, 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 si no es nada, no es nada, ¿sabes? Como quitándote importancia. Y al final creo que tenemos que hacer lo contrario, aceptar ese cumplido y de verdad creérnoslo. Correcto, agradecerlo, creerlo y si realmente conecta contigo, o sea, a mí cuando me dijo eso de tú puedes ser un gran conferencista, para mí algo pasó aquí dentro como decía, wow, sí, yo veía a ellos cómo se comunicaban con la gente, con el público, cómo conectaban y dije, claro, me gustaría hacer eso. Y entonces empecé a trabajar y hacer todo lo necesario para convertirme en un buen conferencista. Así es Y como funcionan las cosas. qué bueno. Y una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo o de dónde nace tu pasión por la productividad y los negocios? ¿Cuándo te diste cuenta que eso era ¿Por la para ti? qué? La pasión por la productividad de los negocios. ¿Cuándo surgió eso? Bien. Bueno, mira, por un lado, primero empezó la pasión por el emprendimiento y al emprendimiento llegué por mera casualidad. Les comenté hace un momentito que yo decidí emprender porque quería inventarme un trabajo yo solito porque era ingeniero en sistemas y me quería salir de ahí. Pero una vez que emprendí, entonces empezó a nacer también como una pasión en mí por esta parte de hacer emprendimientos y de crear algo de la nada, ¿no? Ahora, el tema de la productividad pues el tema de la productividad llegó a mi vida cuando entré a trabajar a Franklin Covey. Tal vez algunos de ustedes ubican este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Algunos quizás que son más jóvenes, no. Este es un bestseller de hace muchos años. Y bueno, entrar a trabajar a esta empresa, uno de los pilares, digamos, de estos 7 hábitos, pues tiene que ver con hacer primero lo primero y es el tema de la productividad. Entonces la empresa de Franklin Covey trabajaba un diplomado y un curso relacionado con ayudarle a las personas a aumentar la productividad y la productividad se aumentaba cambiando hábitos, ¿no? Entonces para mí fue súper apasionante encontrar todo este tema y claro, empecé yo también en mi vida misma empecé a cambiar hábitos para empezar a aumentar la productividad. Cuando confirmé que esto efectivamente funcionaba, pues entonces fue un tema que me ha perseguido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Cuando yo llego a alguna empresa, aún y que la empresa me contrata para dar quizás una conferencia o un tema relacionado o un entrenamiento largo a su
personal de ventas o de experiencia del cliente, yo siempre incluyo la parte de productividad, la parte de metas, de sueños, de plan de vida, un poquito para poder mejorar los hábitos y por el otro lado decirle a la gente, te gusta y disfrutas lo que estás haciendo, ¿no? Y si no, busca la manera de cómo conectarlo con algo que te apasione o que te guste. Entonces, la productividad me ha perseguido desde que entré a Franklin Covey a trabajar y la descubrí. En verdad, Guillermo, hay un gran cambio cuando tú te enfocas en mejorar los hábitos para poder convertirte en una persona más productiva. Son pequeñas cosas lo que tenemos que hacer para que estos hábitos se modifiquen. Y ahora han salido muchísimos libros, como este libro de hábitos atómicos, que tiene también un soporte buenísimo en relación a cómo se crean los hábitos y cómo debe de existir un motivador potente para que el hábito se pueda continuar, o cómo puedes amarrar un hábito a algo que haces regularmente, ¿verdad? Es decir, yo voy a amarrar el hábito, por ejemplo, de, no sé, cada vez que me levanto en la mañana a cepillarme los dientes, pues lo voy a relacionar con el hábito de escuchar, no sé, 10 minutos de un podcast o de algún tema o algo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, mientras te cepillas los dientes, mientras te bañas, mientras escuchas una parte de un podcast, entonces amarras un hábito a algo que tú vienes haciendo de manera regular y así puedes potenciarlos también, ¿verdad? Cuando pasa una semana, un mes o un año, resulta que traes en tu mente información que nunca te hubieras imaginado por esos 10 minutitos que le dedicaste a escuchar información de valor. ¿Cuál crees que es la fuerza, la potencia de los hábitos? Los hábitos forman la vida, es decir, tú eres en este momento los hábitos que has venido adquiriendo y tú estás en el lugar que tus hábitos te han llevado. Los hábitos están directamente relacionados con las decisiones y yo siempre digo, tu presente no determina tu futuro, las decisiones lo hacen, pero estas decisiones son decisiones sobre hábitos. El hábito es, la potencia del hábito es tu vida misma, es decir, tú estás formado por hábitos y tus decisiones tienen que estar basadas en cambiar y modificar hábitos. Claro, existen hábitos buenos y existen hábitos malos, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que también existen estos malos hábitos que se pueden replicar. Y bueno, les dije hace un momentito, el trasfondo de un hábito es un motivador. Cuando hay algo de placer, es mucho más sencillo que un hábito se adquiera. Por eso es que los malos hábitos se adquieren tan rápido, porque te generan por lo general placer, ¿no? Sin embargo, un hábito en donde no está tan directamente relacionado el placer, tú tienes que encontrar el motivador que este nuevo hábito te lleve a generar el placer. Por ejemplo, hacer ejercicio de manera constante, pues a lo mejor no es algo que te trae placer al inicio, pero si tú amarras el motivador con algo que realmente puede ser placentero, entonces este hábito se replica, ¿no? Pero tienes que mantener vivo ese motivador para que el hábito pueda generarse y pueda mantenerse. Y por eso es que digo yo que las decisiones se toman sobre los hábitos. ¿Y crees que hay mucho sensacionalismo sobre los hábitos? Yo, por ejemplo, he escuchado mucho eso de que si mantienes una cosa un año o 2 años vas a llegar al éxito sí o sí. ¿Crees que hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto solo con los hábitos nos basta para llegar a nuestros objetivos? No, creo que hábitos buenos siempre van a ayudar, siempre van a sumar, pero para poder llegar al éxito o a una meta específica, se requiere más que estar repitiendo algo. Hay un factor que a veces la gente lo pierde de vista y es la dirección correcta. Es decir, tú podrías tener un hábito, pero este hábito, aunque es algo bueno, te está llevando en una dirección paralela o en una dirección confusa en relación a lo que realmente quieres lograr. Te voy a poner un ejemplo. Em, eh, Imagínate que tú corres un maratón completo hacia el norte. El maratón, correr, es un buen hábito. Sin embargo, tu meta está en el sur y tú puedes correr este maratón completo hacia el norte. Entonces, al tener la dirección equivocada, puedes tener un buen hábito, pero va hacia un lado equivocado. Lo primero es que tienes que plantear exactamente hacia dónde quieres ir para que el hábito te ayude y lo ajustes con la dirección. Por eso yo siempre menciono que es mucho mejor un paso en la dirección correcta que un maratón completo en la dirección equivocada, ¿verdad?
Y supongo que eso también será parte de conocer un poco, conocerte a ti mismo y también hacia dónde tienes que ir, ¿no? El saber identificar si estás yendo en la dirección correcta o si estás nadando en contra, ¿no? O hacia la otra dirección. Correcto. Fíjate, Stephen Covey definía esto que acabas de decir con algo muy bueno, que incluso con esto terminé mi primera charla TEDx, que la primera charla TEDx fue de productividad. Y la termino con este ejemplo de Stephen Covey en donde decía que a la gente nos cuesta mucho trabajo ir subiendo los peldaños de la escalera de la vida, ¿no? Que la vida tiene peldaños y que a veces cuesta mucho subir al siguiente nivel, al siguiente nivel. Y mucha gente se da cuenta cuando llega arriba que la escalera la tenía recargada en la pared equivocada, porque lo que está del otro lado de la barda no es lo que querían para su vida, ¿no? Entonces yo siempre digo, esta exploración de conocerte a ti mismo para saber hacia dónde quieres ir, y por eso es que validar los talentos, descubrir tus pasiones, saber dónde están tus inteligencias, saber hacia dónde quieres ir en cuanto a tu vida profesional, personal, familiar. Todo esto te ayuda a poder definir qué quieres detrás de la pared para que recargues la escalera de tu vida en la pared correcta, ¿verdad? Te quería hacer también una pregunta muy simple, pero a veces las preguntas simples son las más complicadas de responder. ¿Cómo definirías tú la productividad? Bien, buena pregunta. Creo que la productividad la podría definir como crear cosas positivas que sumen a una meta. Es decir, quizás ese podría ser como el resumen. Es como crear o ejecutar cosas positivas que sumen a una meta. Esta meta es una meta personal, ¿verdad? Es decir, y al momento de estar creando estas cosas positivas, ahí están los hábitos, Guillermo, ¿no? Ahí están metidos los hábitos. Y entonces, esa sería como la definición, algo que estás creando o haciendo que te acerca a una meta. Cualquier cosa que hagas que no te acerque a una meta es tiempo perdido. Y ahora mismo, a mi parecer, al menos vivimos en una época o en una epidemia de procrastinación. Tenemos muchas distracciones, el móvil, las redes sociales, música, amigos que te están llamando constantemente para salir a tomar una cerveza, para alejarte de tus objetivos o de tu trabajo. ¿Cómo se puede combatir contra esa procrastinación? Bueno, ahí es donde hablamos de los motivadores, lo que te decía hace un momentito, ¿no? Por ejemplo, a mis 22 años que tomé la decisión de emprender un negocio, que fue lo que les platiqué hace un momento, me salí junto con dos amigos para emprender un negocio, tenía 22 años de edad, Guillermo, entonces imagínate que era la edad en donde los amigos hablaban y la fiesta y vámonos y un fin de semana en una quinta, en un rancho, por acá en México decimos rancho, ¿sabes qué es rancho? Un, un rancho, una quinta, ¿sí sabes qué es? ¿No? No. Bien, Bueno, cuando una persona tiene como un lugar. yo rancho la asocio con una granja o un lugar así como muy, muy, pues del campo, una casa grande, familiar. Correcto, es eso, es eso. Hay personas que tienen como un lugar de campo o una cabaña o una casita de campo a donde van a pasar un fin de semana. Entonces era muy típico, ¿no? Que los amigos, oye, vámonos a la casa de campo a pasar un fin de semana o vamos. Entonces ahí es el motivador el que juega a favor. Te imaginarás que pues, yo muchas veces tuve que decir que no porque estaba planteando cómo es que quería arrancar este emprendimiento con mis otros dos socios, ¿no? Estaba haciendo los manuales para los cursos que iba a empezarle a dar a los niños. Entonces, mientras yo estaba trabajando en los manuales, pues mis amigos estaban quizás de fiesta, ¿no? Entonces, para mí hubiera sido muy fácil decir, nah, pues adiós los manuales y ya me voy, ¿no? Pero yo tenía un motivador muy claro, entonces la mejor forma de combatir esto es conectando tu motivador. O sea, lo que yo decía era, te voy a decir cuál era mi principal motivador. Tenía que mostrarle a mis papás que el hecho de haberme salido de trabajar y arrancar un negocio iba a ser algo bueno. Y para esto yo necesitaba que el negocio funcionara y que me empezara a generar recursos, dinero para poderle decir a mis papás, ok, no se preocupen, aquí está y estoy generando ingreso y todo. Entonces, ese motivador, Guillermo, para mí era súper potente y yo trabajé incansablemente en poder lograrlo y lo logré, ¿no? Ese emprendimiento duró durante 3 años y yo recibía un ingreso mejor que lo que estaba recibiendo como un sueldo. Pero ahí fue cuando llegaron los problemas. Cuando llegó el dinero,
es que mis socios querían viajes, carros y todo, y yo quería reinvertir, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma, amarrar tu motivador a algo que realmente para ti es importante. Y entonces eso está sobre todo lo demás. Creo que me parece un motivador súper válido, ¿no? Conectamos un poco el punto del principio que hablábamos sobre demostrarle a los que te quieren, ¿no? Que estabas en lo cierto al decir que lo que habías estudiado no era para ti, sino que esto sí que era para ti. Y también un poco encontrar algo que de verdad te motive y te ayude a seguir hacia adelante. ¿Te arrepientes de haber hecho todos esos sacrificios, de no haberte ido de fiesta pues al rancho con tus amigos, de haber tenido que poner el trabajo y el tiempo en sacar eso adelante? ¿Te arrepientes? No, Guillermo, porque 25 años después veo la situación de mis amigos y entonces no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en el momento. Es decir, quizás de lo único que te podría decir que me arrepiento es de no haber tomado algunas decisiones antes, ¿no? Es decir, en todo este camino pienso que pude haber tomado decisiones antes y que a lo mejor me llevaría o estaría en algún mejor lugar, ¿no? Pero no me arrepiento de haber hecho este sacrificio, de decir, oye, no me voy de fiesta, no gasto mi dinero, porque te imaginarás que esto también está incluido en un emprendedor, ¿no? Es decir, vas llegando el dinero y en lugar de irte de viaje o a lo mejor gastarlo en un carro nuevo, gastarlo, tú tomas decisiones diferentes, ¿no? Y cuando tú veías, o yo en mi caso, que veía a todos mis amigos con el carro nuevo del año, que recién sacado de la agencia, y yo traía un auto más viejito, pero yo no debía nada y ellos debían 5 años de esos autos, ¿verdad? Y yo tenía dinero en mis cuentas y ellos no tenían dinero en sus cuentas porque pagaban todo su sueldo para pagar ese auto. Entonces, no me arrepiento y cuando pasan estos 25, 30 años, te podría decir que la historia pues nos dio la razón en algunas cosas y que siempre hubo momentos en que, claro, me iba también de fiesta y también viajé. Sin embargo, en lugar de hacerlo 10 veces, pues lo hice una o dos, ¿verdad? Y las otras 8, pues decidí ahorrarlo para invertir en algo o mi tiempo puesto en alguna otra cosa, ¿no? ¿Y cuál dirías que ha sido el momento más difícil de toda tu carrera? Creo que en el emprendimiento, o sea, una vez que salí de Franklin Covey y que decidí volver a emprender, emprendí un negocio que al día de hoy lleva ya casi 20 años. Y este negocio que se llama Grupo Percepciones, que es en donde está algunos de los temas que manejo, como la capacitación, las conferencias y hago algunas cosas como estudios de mercado, Mystery Shopper en este negocio. Creo que en estos veintitantos años te podría decir que ha habido altas y bajas. Quizás uno de los momentos más difíciles fue, yo había encontrado antes, o sea, la tecnología está corriendo y avanzando tan rápido que me dio una sacudida muy fuerte en uno de mis negocios, porque cuando no existían, por ejemplo, los monitores touch screen, cuando no existían como las laptop y solamente había computadoras de escritorio, yo desarrollé unos kioscos para que la gente contestara. Les conté hace un momentito que el servicio y la experiencia del cliente es uno de mis temas que me apasionan. Entonces yo desarrollé unos kioscos que los poníamos en ciertas tiendas o negocios para que la gente llegara y contestara o diera su opinión. Y entonces había una computadora metida en este kiosco que yo pues tenía un programa que les entregaba reportes y todo. Bueno, pues en menos de lo que yo me imaginé, empezaron a llegar las tablets, los monitores touch screen, las laptops, y entonces de repente había empresas que me decían, no, Pedro, ya no te vamos a contratar el servicio porque ya nuestra persona de sistemas desarrolló algo en la laptop o en el touch screen para hacer algo. Entonces, yo no estaba como muy bien preparado, Guillermo, en esa parte porque yo, según había estructurado el negocio muy bien y tenía más de 40 kioscos colocados en distintos lugares y poco a poco fueron como siendo menos, menos, menos. Y yo no estaba preparado como para tener una alternativa, no un servicio alternativo. Entonces, creo que eso fue uno de los momentos más difíciles en donde los ingresos empezaron a bajar y tuve que reinventar el negocio, tuve que reestructurar ideas y así lo hice, pero me llevó un tiempo, ¿no? O sea, me llevó un tiempo en reestructurarlo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿A dónde te llevó eso? Porque ahora yo creo que estamos, o sea, es un tema más actual ahora que nunca con todo esto de las inteligencias artificiales, de lo que queda todavía por venir, que creo que va a ser mucho más de lo que hemos visto hasta el día de hoy.
¿Qué hiciste para competir definitivamente. Incluso con esa carrera? yo digo que la tecnología va mucho más rápido que lo que va nuestro cerebro, porque nuestro cerebro sigue como calculando la información en base a la información que teníamos, ¿no? Seguimos creyendo que estamos en la era del conocimiento, cuando realmente ya el conocimiento lo encuentras en todas partes, ¿no? Es decir, con ChatGPT puedes tener el conocimiento a la orden del día con teclados. Entonces ahorita realmente no es la era del conocimiento, sino ahorita es la era de los conceptos. Tienes que empezar a crear conceptos que realmente llamen la atención y que curen algunos dolores con toda esta información y esta inteligencia y esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice en su momento? Como te conté, empezaron a salir los monitores touchscreen, las laptops y los teléfonos celulares. Entonces, pues lo que hice fue que reestructuré todo y en lugar de que la gente diera la opinión en un kiosco con una computadora de escritorio metida adentro de un kiosco, pues bueno, lo que hice fue que con el código QR empecé a crear algunas encuestas en donde la gente llegaba y con su celular podía escanear este código QR y lo llevaba directamente a una encuesta, ¿no? Para que la gente diera. Entonces yo le decía ya a las tiendas o a los dueños de los negocios, ya no tienes que invertir ni en una laptop, ni en un kiosco, ni en un touch screen. La gente con su celular va a poder escanear y entonces solamente poníamos cartelones que decían danos tu opinión y poníamos el código QR, ¿no? Y ese fue el cambio que dimos. Me llevó un tiempo desarrollar todo esto, pero acuérdate, soy ingeniero en sistemas, entonces sabía muy bien cómo hacer la cosa, sin embargo, contraté a quien lo desarrollara, porque por supuesto yo ya no sabía hacer el desarrollo, el nuevo lenguaje y todo esto, ¿no? Y ese fue el giro que le di. Y bueno, al día de hoy ya estoy en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y así ha venido esto avanzando, ¿no? Que bueno, ahora hablaremos sobre tu proyecto actual, que me lo has comentado un poco y me parece muy interesante, pero antes me has dado pie para comentar un tema que también creo que merece la pena hablar y es la innovación o la mentalidad innovadora para poder seguir trayendo nuevas soluciones a la sociedad y poder seguir mejorando. Cuéntanos, ¿qué te parece, qué de importante es para ti la innovación? Bueno, tan importante que decidí, cuando una editorial española me hizo el ofrecimiento de escribir un libro, decidí escribir un libro relacionado con la innovación personal. Es decir, al libro le pusimos el ciclo de la erosión y hablamos de cómo se erosionan o por qué se erosionan las empresas, los productos, los servicios, las personas, ¿no? Los profesionales. Entonces, creo que en estos momentos, cuando te decía hace un momentito que es la era de los conceptos, de crear conceptos que puedan curar dolores, ahí está la innovación. Y platicamos a lo largo de esta charla que hemos venido con una educación que no nos alimenta la innovación, al contrario, nos dice que si nos equivocamos está mal y nadie puede innovar sin experimentar y en la experimentación tiene que haber algunos errores, ¿no? Entonces, cuando te equivocas en algo, la mayoría de la gente pues dice, perdí tiempo, perdí dinero, y los innovadores lo que tratamos de decir es, bueno, descubrí una forma de por dónde no es y tengo que irme por otro lado, ¿no? Y claro, tú tratas de ser muy efectivo o eficiente respecto a los recursos, el tiempo, el dinero y no estar como explorando por largo tiempo y gastando como mucho dinero y recurso cuando tú sabes que ya no está tomando forma. La gente creo que por el miedo a la innovación se aferra mucho a ciertas ideas y entonces tú tienes a una persona durante 5 o 8 años tratando de que algo funcione porque fue algo que se le ocurrió y no lo quiere dejar porque piensa que la gente le va a decir que fue un fracasado, que cometió un error. Y entonces invierte mucho dinero y mucho tiempo y finalmente se va a ir a la tumba sin tener éxito en esto porque ya te diste cuenta que eso no funciona. Entonces, la mente innovadora es mucho más resiliente, ¿no? Dice, ok, por aquí no va, ahora vamos por otro lado y ahora vamos por otro lado. Y en estar probando, Guillermo, una, otra y otra alternativa, muchas de ellas no funcionan, pero de repente aparece la que sí funciona. Y ahí es cuando realmente se le da el crédito a la innovación. Entonces dicen estadísticamente que se requieren alrededor de 30 o 40 ideas para que una sea una idea buena, realmente innovadora, ¿no? Entonces, la innovación tiene mucho peso
Y ojo que hay que dividir innovación con inventor, ¿eh? El inventor es alguien que inventa algo aún sin saber si lo que inventa le puede ayudar a alguien a curar un dolor o un problema. Él simplemente inventa. Un innovador crea algo nuevo sabiendo que va a curar un dolor, sabiendo que le puede servir a un nicho o a un grupo de personas. Ahí está ese factor interesante. Por eso a veces yo pienso que los que abrazan su idea por muchos años son más inventores que innovadores, ¿no? Es decir, no hay un nicho al cual le cubran un dolor, pero ellos siguen abrazando la idea porque se les ocurrió a ellos, entonces la inventaron ellos, ¿no? Bueno, un innovador deja una idea si sabe que no hay un nicho al que va a cubrir y está buscando otra alternativa, o lo modifica o encuentra otro dolor y empieza a encontrar otra forma alternativa para poder llevar esta solución, ¿no? Y al final innovación y emprendimiento van muy de la mano, ¿no? O sea, los emprendedores quieren innovar porque al final quieren traer nuevas soluciones al mercado. ¿Mm? A veces la innovación tiene que ver con tu emprendimiento, pero también hay muchas personas que son colaboradores de una empresa y que se deben dedicar a la innovación. Entonces, tu innovación, pues es para mejorar un producto, un servicio de la empresa en la que trabajas. A lo mejor no es tu propio emprendimiento, pero sí, efectivamente, el innovador está muy relacionado con esto de emprender porque ves nichos, ves dolores y encuentras ideas para curarlos. Y eso es realmente lo que hace un emprendedor, ¿no? Es una idea innovadora, que como te digo, a veces es algo que lo haces por ti solo, a veces es algo que lo haces para una empresa para la que trabajas. También quería preguntarte cuáles crees que son para ti las principales barreras para no innovar más. Por ejemplo, pues la percepción que tenemos de ciertos conceptos, ¿no? Hablabas un poco de la era de los conceptos. Tenemos conceptos bastante establecidos y no queremos salir de esos moldes, hablamos otra vez, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué piensas al respecto. Sí, lo que más dificulta la parte de la innovación o esta mente innovadora y creativa tiene que ver con el miedo que tenemos al ser juzgados, ¿no? Lo que te decía hace un momentito, como nos acostumbraron a no equivocarnos, pues el hecho de equivocarnos nos cuesta trabajo, parece que estamos quedándole mal a alguien, pero no hay innovación si no exploras, si no te equivocas, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que encuentro en donde hay mucho problema. Ahora, en los trabajos incluso, los trabajos que hablan de más innovación, ahí mismo tienen también estos obstáculos para que la gente esté innovando, porque te dan un bono, por ejemplo, si se te ocurre una buena idea. Entonces la gente no está explorando, sino que la gente está tratando de sacar ideas como efímeras por tal de ganarse bonos, ¿no? Y en muchas de estas empresas también hay más cuestionamientos, hay más juicios, hay más castigos que incluso aplaudir el proceso de la innovación. Entonces, si te equivocas una o dos veces, es muy factible que tu jefe te corra porque te equivocaste dos veces. En lugar de que el jefe diga, aquí tengo una mente creativa que está explorando y está tratando de innovar, vamos a darle mucho más recurso y vamos a decirle, oye, mira, no se dio por aquí, pero sé que vas por buen camino para que encuentre como esta idea. Entonces, la innovación, el problema más grande que tiene la innovación, primero son las creencias limitantes que tenemos nosotros. No queremos equivocarnos porque seremos juzgados. Y segundo, la escuela y las mismas empresas, las mismas familias, no le dan espacio a la gente para realmente innovar, equivocarse, explorar. Y eso es algo que tendríamos que estar haciendo y decirle a la gente, no te preocupes, no, si te equivocas, no te preocupes. Hay presupuesto para que te equivoques, ¿no? Lo que necesitamos es encontrar algo en el camino. Y es eso lo que tenemos que alimentar a las mentes innovadoras. Por supuesto, en una empresa, no todo el mundo va a dedicarse a la innovación, porque si no tendrías a todas las personas gastando el presupuesto en crear ideas. O sea, hay gente que está creando y generando el recurso, mientras tienes a dos o tres personas que tú mismo le apuestas a que sea persona innovadora, creativa, que le tienes que dar un tiempo para equivocarse, ¿no? Me parece súper interesante esta interconexión que estamos haciendo entre temas que aparentemente son muy diferentes de los unos de los otros, la innovación con la educación, con los moldes de la sociedad, que al final estamos viendo cómo está todo bastante interconectado, ¿no? O sea, al final la educación puede cultivar ese sentimiento de innovación y también a su par puede hacer que no tengamos moldes definidos y que demos también pie a esa creatividad, a ese ser únicos, a ese traer cosas diferentes
y a ese no hace falta que sigas una línea porque todas las líneas te van a llevar a algo si es lo que tú quieres. Correcto. Y esa es la razón también, Guillermo, cuando a la gente me dice, oye, Pedro, es que ¿por qué no te especializas en algo, no? Entonces yo le digo, es que todo a lo que trato y de lo que hablo está relacionado. Es decir, este es el tema de la productividad, de la experiencia del cliente, de la metodología de venta, de los talentos, o sea, todo está conectado realmente, porque al final de la historia tiene mucho que ver con esta mente creativa, innovadora, que se conecta con tus talentos o tus pasiones, ¿no? Sí, bueno, también te quería preguntar sobre, normalmente suelo preguntarle a entrevistados que estén metidos en este círculo de la innovación, del emprendimiento, sobre qué piensan de la Agenda 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible que la ONU puso en el 2015 para poder llegar a tener un mundo mejor. ¿Qué piensas? ¿Cómo de realistas crees que son esos objetivos? Definitivamente creo que es algo que tenemos que ir hacia allá, pero el mayor desafío que se tiene actualmente es en el proceso de cómo lograrlo. Es decir, estoy de acuerdo en que tenemos que buscar un mundo sostenible y tenemos que encontrar todo eso. De hecho, existen ahora un modelo de empresas que no sé si las han escuchado, que se llaman B Corp, que son corporaciones B. Estas corporaciones B están en medio de la A y la C, por eso se llaman B. Y la A, por ejemplo, es la que está enfocada 100% en generar dinero. La C es la que está enfocada en cosas de beneficencia, ¿no? Es decir, no persigue el dinero ni fines de lucro. Bueno, la B Corp está en el centro. Es una empresa que sí genera recursos, pero que al mismo tiempo está siempre conectada con la gente, con el medio ambiente, para poder cumplir con esta idea que se tiene, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que debemos ir hacia allá. Lo que creo que tenemos ahorita un gran problema son los procesos de cómo poder hacer esto. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días me invitaron a un evento de estas empresas B Corp. Y entonces, pues era en un lugar muy grande, había muchísima gente y el evento incluía comida. Por supuesto, te imaginarás que toda la comida era comida natural y así cero procesada y todo esto, ¿no? Porque era todo pues muy B Corp, ¿no? Todo muy sostenible y todo muy de la naturaleza. Pues muy bien, todo el mundo comimos, pero al final teníamos el problema de que teníamos una botella de agua, teníamos un plato de cartón en donde habían servido la comida, teníamos un plástico con el cual estaba tapada la comida, teníamos servilletas, y entonces había como 6 botes de basura. Y la gente se tenía que parar y tenía que ir y ver el plástico aquí, el cartón acá, el papel acá, el vidrio acá. Es decir, la cola para poder distribuir la basura era más larga que la cola que estaban haciendo para entrar a las conferencias. ¿Me explico con lo que estoy tratando de decir? Es decir, Sí, el sí, sí. proceso para hacer esto es lo que está complicado y tenemos que encontrar formas más sencillas de hacerlo. Yo cuando veía la cola de la gente que estaba tratando de distribuir la basura, yo decía, pero es que algo tiene que ser distinto porque la gente aquí está haciendo más cola que la cola que está haciendo para recibir la información y se está perdiendo de la información porque están tratando de distribuir la basura en una forma. Entonces, ese es el punto en donde no he encontrado, la verdad, para serte honesto, yo no estoy como 100% alineado en este tema, pero aunque estoy a favor, no he encontrado o no he visto una forma que sea sencilla de poder hacer esto, ¿no? En muchos de nuestros países latinos, alguien en casa divide la basura, pero luego el camión de la basura la revuelve, ¿no? En España pasa lo mismo, ¿eh? Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo, yo por ejemplo, puedo hablar desde mi campo, que yo soy un ingeniero en biotecnología y estoy bastante metido en todo lo que es biología sintética, todo lo que son pues, aplicaciones biotecnológicas, y creo que uno de los principales problemas es que sí, tienen mucho potencial, se pueden crear muchas soluciones que puede ser que sean mejores que soluciones que tenemos a día de hoy, pues utilizando fossil fuels, utilizando plásticos, creo que se pueden encontrar alternativas, pero la infraestructura y todo lo que es el proceso creo que todavía no es viable, porque no son soluciones que sean escalables. Entonces creo que ahí es un poco donde entramos en las barreras que tenemos que todavía pues ver a ver cómo las podemos sobrepasar. Correcto.
Correcto, efectivamente, es por ahí. Sin embargo, sí, tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar pues un ecosistema mejor para las generaciones que vienen, porque esto en verdad está sucediendo algo y todo esto del cambio climático y todo esto pues tiene que ver con lo que hemos estado haciendo en los años atrás. De nueva cuenta, decisiones, hábitos es lo que nos trae hasta el punto en donde estamos ahorita. También ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio al menos de necesidad en la sociedad. En su tiempo, pues éramos una sociedad que estaba creciendo en número, que había cada vez más y más gente, y de ahí la revolución industrial, ¿no? Necesitábamos producción en masa, necesitábamos líneas industriales para poder abastecer a toda la población. Ahora llegamos al punto en el que somos demasiada gente, que ya no queremos más gente en el planeta, y en vez de ver o seguir poniendo los esfuerzos en esa revolución industrial, estamos poniendo los esfuerzos un poco más, ¿no? Moviendo todos los recursos a crear soluciones que puedan mantener ese equilibrio en el planeta. Creo que también es bastante importante este cambio de mentalidad que necesitamos hacer nosotros. Claro, sí, y esa es la razón por la que ahora ves familias con un hijo o dos hijos en lugar de estas grandes familias, ¿no? Y este hijo o estos dos hijos, pues están empezando a crecer en un mundo totalmente diferente que el que teníamos hace algunos años, ¿no? Incluso yo digo, muchos de los que están decidiendo ahorita la carrera a la que van a entrar a estudiar, 5 años después, cuando salgan de la carrera, es probable que esa carrera ni siquiera sea lo que está demandando el mercado. Ya van a haber otras cosas que están demandando, porque así está corriendo de rápido esto, ¿no? Puede ser, sí, totalmente de acuerdo. Ah, cambiando un poquito de tema, volvemos otra vez a tu carrera, ¿no? A tu experiencia personal. Quería preguntarte sobre tu experiencia trabajando con Stephen Covey, un referente en lo que es el desarrollo personal. Seguro que mucha gente que nos esté escuchando se ha leído su libro de siete hábitos de la gente realmente efectiva, incluso la segunda parte que es el octavo hábito para ir no sé cómo era me corriges, de ir de ser efectivo al ser genial, ¿no? O algo de eso era así el título. ¿Cómo es tu experiencia Correcto. en COVID? Bueno, imagínate, y tiene además muchísimos libros que ayudan en verdad. Por ejemplo, estos dos que mencionas tienen que ver con los hábitos. Tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo también, que se llama Liderazgo centrado en principios. Cuando ya estás trabajando en alguna empresa y tienes a tu cargo gente, leer este libro puede también ayudarte mucho a cómo hacer este liderazgo mucho más empático, ¿no? Este liderazgo inspirador del cual muchos estamos hablando. Mi experiencia, Guillermo, de trabajar con él fue un parteaguas en mi vida, tanto personal como profesional. Es decir, cuando yo entré a trabajar a la empresa, yo no tenía ni idea de qué era la empresa, no había leído su libro, estaba apenas teniendo éxito en Estados Unidos, empezó a explorar, abrir oficinas en otros países y llegó a México. Y entonces yo entré a trabajar y no sabía hacia dónde iba, ¿no? Ya cuando empecé a conocer la filosofía, la cultura, la metodología que tenía, pues claro, me empezó a gustar muchísimo. Leí el libro, que era uno de los primeros requisitos que nos pedían a los que estábamos trabajando ahí. El libro me impactó de sobremanera y luego tener la oportunidad de conocerle y de darme cuenta que era una persona como íntegra, es decir, que lo que leías en el libro que decía, en verdad lo hacía a puerta cerrada. Entonces me empecé a dar cuenta que había personas que podrían ser como íntegras y que podían hacer las cosas distintas y la forma en que los negocios se podían ser diferentes a lo que estaba acostumbrado a ver, por ejemplo, acá en México, ¿no? Entonces, para mí fue un verdadero parteaguas tanto en lo profesional como en lo personal, porque estos hábitos empezaron a ayudarme a cambiar también en mi vida personal, ¿no? Luego, bueno, fui escalando en esta empresa, llegué a puestos directivos e incluso me fui a abrir Franklin Covey a Puerto Rico y pues bueno, tener la oportunidad de trabajar directamente con él en, en proyectos y todo, pues bueno, para mí fue realmente algo de lo que más he valorado en toda mi carrera profesional, ¿no? El día que murió le lloré como un familiar, ¿no? Es decir, en verdad se convirtió en un mentor y en una persona que cambió mi forma de ver la vida profesional y también la vida personal. Bueno, te quería preguntar cómo era Stephen Covey como persona, pero también como líder, pues como gerente que tiene una compañía detrás, que trabaja con gente pues bajo su cargo. ¿Cómo era Stephen Covey como líder?
Es lo que te decía, esto es lo sorprendente, que en verdad lo que leías en el libro, lo que leí en el libro de liderazgo centrado en principios, era lo que llevaba a cabo en el día a día, a puerta cerrada, ¿no? Es decir, él reconocía mucho más las cosas buenas que las cosas negativas, ¿no? Todos nos equivocamos en el proceso, estábamos trabajando en una empresa, teníamos errores, no llegábamos a las metas en algunas de los momentos, y en lugar de centrarse en esta parte, él siempre se centraba en lo que sí se había creado, en lo que sí se había logrado, en lo que sí teníamos. Y entonces eso hacía que despertar en ti un compromiso mayor para poder llegar a la meta, porque decía, es que este señor, o sea, en lugar de venir a reclamarme del por qué no llego a la meta, o sea, viene y me dice que estoy haciendo el proceso de una manera extraordinaria y que falta poquito para poder llegar a la meta, y que no me preocupe, que con mis habilidades y mis talentos, y entonces le daba la vuelta totalmente a la tortilla, ¿no? Es decir, esta era una forma de liderazgo que yo nunca había visto, porque el liderazgo, por lo general, incluso hasta el día de hoy, es este liderazgo, pues, que es como autocrático, como que juzga, como que te dicen lo que está mal, y cuando estás bien, por rara vez te aplaude o te da, sino al contrario, esta es tu obligación y no tengo por qué aplaudirte. Entonces, bueno, él era todo lo contrario, ¿no? O sea, nunca era una forma, o sea, había tantas cosas alrededor. Por ejemplo, él decía cosas como, si te duele la cabeza en algún día en el que estás trabajando y te duele la cabeza, pues ¿por qué no ponemos en el área del comedor un espacio en donde podamos poner como un sillón para que alguien pueda ir a recostarse y dormirse 15 minutos? A lo mejor con eso se mejora el dolor de cabeza y puede venir a trabajar con más ánimo. Y mira, te estoy hablando de hace 25 años, cuando no existía Google, ¿no? O sea, ya sabes que ahora Google es que sí, todo aquí es una gran fiesta dentro de Google y todo el mundo juega ping pong y nadie trabaja, se la pasan jugando según esto, ¿no? Bueno, pues entonces te estoy hablando de hace 25 años, cuando no existía y cuando todos en México, imagínate, en México era como si tú le pones un sillón para que se duerma la gente, o sea, la gente se va a ir a dormir, ¿no? Es decir, en lugar de ponerse a trabajar. Pues bueno, eso, Guillermo, era ese cambio que todos los que estábamos trabajando ahí decíamos, no puede ser, o sea, que este señor tenga este poder de despertar en nosotros sacar nuestra mejor versión. Y aún y que teníamos sillones ahí para poder ir a acostarnos y que nadie decía nada, si a ti no te dolía la cabeza, tú no tenías que irte a acostar al sillón, sino que tú estabas trabajando y produciendo, ¿no? Y a las 6 de la tarde, que era la hora de la salida, él y todos los líderes son las 6 de la tarde, vayan a su casa, ¿no? Es decir, en lugar de estas empresas donde te decían, pues no te vayas y sigue trabajando, y si te vas a tu hora está mal visto. No, no, al contrario, con él, si te ibas después de tu hora, estaba mal visto. Y entonces él te decía, o te estoy cargando la mano de trabajo, ¿no? Es decir, te estoy cargando la mano y te estoy dando mucho más trabajo del que puedes hacer, o tú no estás haciendo el trabajo que debes de hacer en el tiempo en que lo haces. ¿Cuál de las dos es? Porque me dice, porque si yo te estoy cargando de trabajo, necesitamos entonces contratar a alguien más para distribuir el trabajo. Pero si eres tú el que no está haciendo el trabajo en el tiempo que lo debes de hacer, pues entonces tenemos que reacomodar las cosas. Y eso hacía, Guillermo, que todo el mundo llegara y desde la hora de entrada hasta la hora de salida estuviéramos tratando de ser productivos y sacando nuestra mejor versión, haciendo nuestros mejores hábitos para podernos ir a tiempo. Y así es, o sea, cambió totalmente, revolucionó mi forma de ver los negocios, y fue gracias al liderazgo de él y a la visión que tenía él de cómo hacer los negocios. Qué bueno. También es un poco, yo siempre tengo esta crítica del mundo corporativo que premian el que, o el trabajador que le echa más horas a trabajar y en vez de premiar al que es más productivo, ¿no? Al que hace más en menos. Y justo lo que tú decías de Stephen Covey es justamente lo contrario. Premia a quien es más productivo, quien es capaz de hacer lo que le toca desde que empieza hasta que se tiene que ir, que no el que se tira más horas porque no ha sido capaz de acabar lo que tenía que acabar. ¿Verdad? Cuando la gente se acostumbra a que los líderes premian al que se queda más tiempo, pues entonces dejan de ser productivos durante su hora de trabajo porque saben que se tienen que quedar 2 o 3 horas adicionales. Entonces se pierden. Y el problema es que cuando tú bajas la productividad en tus 8 horas de trabajo, también la productividad baja en las otras tres restantes. Entonces hay gente que termina haciendo o generando mejores resultados en 6 horas que quien está ahí 10 horas metido porque se acostumbró a no ser productivo, ¿no?
¿Y cuál crees que fue la clave del éxito de Stephen Covey? Yo creo que fue bueno, tenía una metodología extraordinaria. O sea, la metodología que desarrolló, estos 7 hábitos que desarrolló, era una metodología extraordinaria. Cualquier persona que lo leía se daba cuenta que podía cambiar cosas de su vida si empezaba a tomar en cuenta algunas de las cosas y sugerencias que estaba haciendo. Entonces, el éxito fue que tenía una metodología buena, ¿no? Es decir, esta metodología de los 7 hábitos y de la administración del tiempo, porque había un planificador para administrar el tiempo y ser más productivo. Y por el otro lado tenía un liderazgo realmente empático, ¿no? Este liderazgo inspirador que te cuento, que la unión de las dos cosas, pues fue lo que le llevó al éxito que le llevó. Llegó un momento, Guillermo, en donde nosotros, por más gente que contratáramos, no nos dábamos abasto con la cantidad de personas y de empresas que requerían comprar los planificadores, los entrenamientos. Todo el mundo quería entrenarse en los 7 hábitos, en administración del tiempo, comprar los planificadores, los teléfonos no dejaban de sonar, y nosotros decíamos, estos son los negocios que queremos, ¿no? Es decir, en donde no tienes que salir a buscar, sino la gente llega en forma automática, y es porque se conectan todas estas cosas que te acabo de contar. Una buena metodología, una metodología que da resultados, y un gran liderazgo, ¿no? Un liderazgo inspirador y empático. ¿Y cómo era Stephen Covey como persona en el ámbito personal? Bastante relajado, digamos que, digo, no era que él vivía obviamente en Salt Lake City, en Utah, yo estaba trabajando en Monterrey, pero teníamos encuentros en algunos momentos en donde iba para allá o él venía hacia acá a dar alguna conferencia. Llegó en su momento de más cúspide, en su cumbre, es decir, él estaba por todo el mundo dando conferencias, no es que lo tenía al lado todo el día, ¿verdad? Sin embargo, en estos momentos que tuvimos oportunidad de estar con él, de trabajar con él en algunos proyectos en donde se acercaba para decirnos la visión hacia dónde quería llevar el negocio y qué teníamos que hacer. Eh, Siempre era como como muy humano, como preguntaba por cosas que te sorprendían, ¿no? ¿Cómo está tu familia? Te preguntaba por cosas que habitualmente la gente no hace, ¿no? Entonces era como una persona mucho más orientada hacia la parte de tus hobbies, de lo que te gustaba hacer, se conectaba más contigo con esta parte de lo que te apasionaba, ¿no? Preguntaba por la familia o si traes idea de formar una familia, preguntaba por mi mamá y mi papá, ¿no? De cómo estaban de salud y cosas así, que no era algo como muy habitual. No solo lo hacía conmigo, lo hacía con todos los que estaban ahí en el equipo, y era parte de su liderazgo. Quería conectarse con cosas mucho más emocionales, pero te estoy hablando de hace 25, 30 años, cuando esto no existía, o sea, no se hablaba de ese liderazgo, ¿no? Él lo logró hacer, ¿no? Entonces, así como persona era como muy humano, ¿no? Se conectaba más con la parte personal que con la parte del trabajo, ¿no? Y si pudieses quedarte con una cosa que aprendiste de Stephen Covey, ¿cuál sería? Integridad, integridad. O sea, pensar, decir y hacer realmente lo mismo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué buen mensaje. Yo, por ejemplo, yo me he leído su libro de 7 hábitos de la gente realmente efectiva y me marcó mucho, no ya el método en sí, sino la secuencia de, primero, tienes que cultivar tu interior, ¿no? Tu mundo interior para poder después expresar todo eso que has cultivado al mundo exterior y así influir a los demás. Creo que es un mensaje muy bonito y que al final funciona, ¿no? Si piensas en ello, realmente tiene sentido. Tiene una frase que dice él en el libro que dice, nadie puede presumir de haber ganado la victoria pública sin haber ganado la victoria personal. Es decir, primero te tienes que ganar tú, conocer tú, conectar tú, para luego salir y poder hacer como esta relación y poder ser exitoso con la gente, ¿no? Entonces, es exactamente lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Sí, y bueno, pues ya entrando en el presente, en el aquí y el ahora, ¿en qué estás involucrado ahora mismo? ¿Qué proyecto estás trabajando? Bueno, sigo con la parte de las conferencias. Ahora, después de las charlas TEDx, después del libro, después ha aumentado mucho la parte como de las conferencias con las empresas. Estoy dando algo de entrenamientos, talleres y conferencias, pero también empecé a emprender algunas otras ideas que me dejaban un poquito más este legado, ¿no? Un poco lo que aprendí de todo este camino con Stephen Covey, pues llegó un momento en donde yo decía, bueno, ¿qué puedo dejar también? ¿Cómo puedo llevar mensajes a las personas para ayudarles, que mensajes positivos, un poco legado de vida, ¿no? Que era
parte también de lo que se hablaba en ese entonces. Y decidí en medio de la pandemia crear también un movimiento que le llamé Líderes que Inspiran, en donde empecé a convocar personas de varios países para invitarles a escribir libros de distintas disciplinas. Entonces dije, oye, voy a juntar a 15 personas que son buenas en el liderazgo para que cada quien escriba un capítulo, 15 personas que son buenas en experiencia del cliente, en ventas, en crecimiento personal, en coaching de vida, en espiritualidad, así, ¿no? Entonces empecé a hacer como la convocatoria. La idea al principio era tal vez hacer un libro o dos. Tuvo tanto éxito esto que en 1 año y 8 meses estamos ahorita escribiendo el libro número 20, ¿no? En donde ya hay 300 personas de 19 países de habla hispana, porque está incluido toda Latinoamérica y España, y tengo a 300 líderes de 19 países que han escrito un capítulo en estas ediciones de Líderes que Inspiran, en donde la única intención es inspirar a otras personas a crecer en lo personal o en lo profesional. Entonces, es un proyecto súper interesante, Guillermo, que habla de estos proyectos colaborativos que creo que están tomando mucha fuerza ahorita, ¿no? Es juntos somos mucho más fuertes que por separado, ¿no? Y al principio tenía yo un poco de miedo de si la gente iba a aceptar estar en un libro con su competencia, porque estás de acuerdo que si iba a buscar a personas que hablaran de, no sé, de ventas, pues él sabía que iba a estar también ahí al lado su competencia, ¿no? Que también da cursos y da. Sin embargo, todo el mundo se dio cuenta que la intención de estos libros era llevar información de valor a la gente, ayudarle a las personas, y hicimos economía colaborativa y empezamos a crear los libros, y es un proyecto bastante interesante que está tomando muchas aristas. Es decir, ahora se está yendo a eventos presenciales, a hacer algo de consultoría, a hacer algo de certificaciones, pero seguimos creando estos libros, ¿no? Se llama así, Líderes que Inspira, y hay una plataforma, ¿no? Específica en donde están los libros, ¿no? Que es líderesqueinspira.com. Ahí está como los libros que venimos creando, ¿no? Bueno, lo dejaré por las notas del episodio para que la gente pueda ir a echarle un vistazo. Me parece un proyecto muy bonito, la verdad, y que está ahora muy en la actualidad, ¿no? Esa sinergia de la que hablábamos antes de empezar la entrevista, ese uno más uno no son dos, sino que son tres. Y si nos juntamos todos, ¿no? Si O hacemos más. un poco, cada uno ponemos, o más, si ponemos cada uno de su parte, pues Ujú. podemos llegar a un producto que sea mucho mejor y que tenga mucho más valor. Correcto, efectivamente, con esa intención nació con la intención también, o sea, no es que sea un negocio, yo sabía que esto me iba a llevar tiempo, pero no era algo del cual yo estoy sacando como ganancia, sino básicamente es hacer una economía colaborativa. Nos juntamos entre 15, cooperamos entre los 15 para crear el libro impreso, digital, audiolibro, y entonces todo esto lo creamos, cooperamos entre todos. Yo gestiono todo esto porque yo fui quien hizo el sello editorial, ¿no? O sacó este sello editorial para poder sacar los libros. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Empecé ya a buscar algunas personas que me ayudaran con la administración de esto, porque el trabajo era muchísimo, pero es más un legado de vida, y claro, de aquí se están desprendiendo proyectos que sí pueden ser rentables, es decir, que sí pueden generar ingreso. Sin embargo, Líderes que Inspira nunca va a perder la esencia con la que fue o con la que nació, ¿no? Que es crear economía colaborativa para llevar información de valor a la gente que les pueda ayudar a crecer a las personas, y al mismo tiempo darle voz a muchos que tienen información de valor y que quizás nadie les había dado el espacio para contarla o para transmitirla, ¿no? Y si ahora mismo te pregunto, ¿cómo ves este proyecto de aquí a 2 años o incluso a 5 años? ¿Qué objetivo tenéis? Creo que va a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo libros, pero este siguiente año lo quiero dedicar más a consolidar la marca. Quiero darle más reflector también a todos los líderes que aceptaron el reto, y la marca como Líderes que Inspira quiero que esté como más presente. Ahorita estamos trabajando en encontrar, por ejemplo, revistas para que los líderes puedan escribir artículos en algunas revistas. Estamos buscando canales de televisión para poder las entrevistas que hacemos que se puedan transmitir, por ejemplo, en estos canales de televisión. eh, y lo veo dentro de unos años en que vamos a seguir creando libros, pero veo que el movimiento va a empezar a crear como muchas líneas. Vamos a tener certificaciones para las empresas, eventos presenciales en distintos países. Creo que
para allá va y apenas se está estructurando, porque como te cuento, esto ha crecido tan rápido que en 1 año y 8 meses estar escribiendo el libro número 20 es una locura, ¿no? Entonces no ha habido como mucho tiempo de planear hacia dónde llevar esto, pero quiero hacer una pausa, o sea, en este libro 20 vamos a pausar para que el siguiente año sea un año de consolidación. Es decir, no vamos a seguir escribiendo libros en el siguiente año, sino vamos a consolidar los 20 que ya tenemos y quizás para el 2025 retomamos el seguir creando contenido, ¿verdad? Guay. Si tuvieses que quedarte con uno de esos libros, de esos 20 libros, ¿con cuál te quedarías? Eso es difícil, contestar esa pregunta puede ser bastante difícil, pero eh, yo he escrito en uno de estos libros, no solo en uno, ¿no? Porque a todos los demás invito a la gente. Escribí en el segundo libro que es de emprendimiento y desarrollo de negocios, ¿no? Hay de muchas disciplinas y dependiendo de lo que cada quien quiera en su momento, podría ajustarle un libro mejor que el otro. Pero Trascendencia Espiritual es un libro en donde junté a personas muy, muy profundas, en donde escribieron capítulos que nos pueden ayudar como a conectar con esta parte de la más espiritual, con esta parte más de la conciencia. Y creo que me quedaría con ese libro. Bueno, pues también lo dejaremos en la nota del episodio para que la gente pueda echarle un vistazo y si le apetece, pues que se lo lleve para casa y que le pegue una leída que seguro que podemos aprender mucho de ello. Pedro Loy, tengo un juego preparado para terminar ya la entrevista, pero antes de pasar al juego o la ronda rápida, ¿quieres comentar algo que no hayamos hablado? Ah, no, Guillermo, yo creo que tocamos todos los temas importantes. Decirle quizás a la gente que nos está escuchando que su presente no define su futuro, ¿no? Las decisiones que empiece a tomar el día de hoy, los hábitos que empieces a estructurar el día de hoy, te pueden llevar a un futuro mucho, mucho mejor que el que tienes imaginado, ¿no? Pues mejor final que ese no hay ninguno. Ahora pasamos a la ronda rápida, ¿vale? Es una ronda de 5 preguntas que le hago a todos los entrevistados. Le llamo las 5 preguntas, ¿vale? Son preguntas que son bastante complicadas, pero estamos buscando una respuesta concisa de unas cuantas palabras o unas pocas frases. Y si quieres elaborar, pues después podemos elaborar, ¿vale? Van a haber 4 preguntas que son de mi propia cosecha y después la última pregunta será del anterior entrevistado que tuvimos que dejó una pregunta para ti sin saber que tú ibas a ser el siguiente entrevistado. Ok, entonces debo escuchar la pregunta y tratar de dar una respuesta corta, concreta, ¿correcto? Correcto. Bien, acepto el reto, pues. Primera pregunta. Mejor consejo que te hayan dado. Cree en ti mismo. ¿Quién te lo dio? ¿Puedes elaborar un poco? Mi papá. Segunda Ujú. pregunta. Persona que más te ha influido en la vida. Stephen Covey. Tercera pregunta. Momento de tu infancia que recuerdas con más nostalgia. Eh, Mi papá se dedicaba a las ventas y viajaba mucho. Entonces, recuerdo algunos momentos en donde él se iba de viaje o regresaba de viaje y recuerdo como la sensación o la emoción que sentía cuando sabía que se iba a ir por 3 semanas o por un mes y que no lo iba a ver por un tiempo, ¿no? Porque hacía de más nostalgia, ¿no? Cuando se iba o cuando venía y me emocionaba mucho cuando lo veía de regreso, ¿no? Siguiente pregunta. Si pudieses quedarte con una cosa que no cambiarías por nada del mundo, ¿cuál sería? Una cosa de la que hago actualmente que no cambiaría por nada del mundo, Correcto. ¿sí? Dar conferencias, tocar a la gente con la palabra. Ujú. Eso también va un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De encontrar tu pasión o a la dirección a la que dirigirte, ¿no? Si te preguntan esto Así y es, das una respuesta clara, eso quiere decir que eso es para ti. correcto. Y ya la última pregunta que nos la dejó el anterior entrevistado dice, ¿qué se te pasa por la cabeza en tus momentos más bajos y qué haces para poder salir de ahí? Ok. ¿Qué pasa por mi cabeza? Bueno, en los momentos más bajos lo que pasa por mi cabeza son puras cosas malas, ¿no? Es decir, lo que se viene a la mente en esos momentos bajos son pura
queja, crítica y reclamos. ¿Qué hago para salir de ahí? Tengo bueno, una de las cosas es hacer algo de ejercicio, siempre clarifica un poco la mente, ¿no? Salir a caminar, hacer el ejercicio, son cosas que pueden ayudar en esos momentos que estás más bajo. Pero siempre que encuentro algún mal momento o en alguna cosa en donde no resultó como yo esperaba, lo que mejor me ha funcionado es traer a mi mente los momentos en donde sí ha funcionado muy bien, en donde sí me ha ido muy bien. Entonces eso hace que ese tanque de la emoción que se empieza como a vaciar, pues vuelva como a recuperarse y a regresar esta confianza en mí de decir, bueno, ok, no funcionó ahora, sin embargo, lo has hecho, Pedro, ¿no? Ha funcionado. Entonces creo que eso es lo que hago para salir de los baches, ¿no? Recordar las cosas en donde me ha ido muy bien, ¿no? Qué potencia tiene esa respuesta. Y ya después, para terminar, ahora sí que sí, ahora te toca a ti dejarle una pregunta al siguiente entrevistado. Sin saber quién va a ser el siguiente entrevistado, ¿qué le preguntarías? Muy bien. Pues bueno, pregúntale al entrevistado que sigue que cuál es el peor hábito que tiene actualmente y cómo lo puede corregir. ¿Ah? Perfecto. Me lo apunto por aquí para que no se me olvide. Muy buena pregunta y a ver lo que nos dice. Y con esto terminamos, Pedro Loy. Muchísimas gracias por haber primero aceptado la entrevista y segundo habernos dado todo tu conocimiento, toda tu experiencia y estas pequeñas pipetas de información que seguro que tanto a mí como a nuestra audiencia nos va a servir de mucha ayuda para poder seguir creciendo y seguir mejorando en la vida. Al contrario, Guillermo, un placer. Gracias por también contactarme y por estar aquí como platicando. Decirles un poquito acerca de las redes. Estoy mucho más activo en LinkedIn que en Instagram, pero tengo también por ahí Instagram, TikTok, pero en LinkedIn pueden encontrar un poquito más acerca de esta información que estoy compartiendo de manera como regular, ¿va? No te preocupes que mi equipo ya se encargará de dejar toda tu información por las notas del episodio para que la gente te pueda rastrear y te pueda empezar a seguir y seguir consumiendo tu contenido. Para vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla o de los audífonos, os esperamos la semana que viene con mucho más y mejor. Ya sabéis, mientras tanto, darle las 5 estrellitas a Spotify para que el algoritmo nos ayude un poco a llegar a más gente. Seguirnos en redes sociales con el nombre de Sense Podcast _baja y como a mí más me gusta, recomendárselo a tu familia y amigos. Nos vemos a la semana que viene.